Como mencionaba anteriormente, el divorcio es una solución o una alternativa cuando la relación de pronto no es cuando ese matrimonio no es lo que se pensaba o de pronto no se está desarrollando o desencadenando como nos gustaría o no nos sentimos ya satisfechos con cómo están las cosas. Pero el divorcio tiene un montón de implicaciones legales, condiciones, situaciones bajo las que se puede dar y también tiene muchas otras cositas de por medio. Como por ejemplo, es diferente un divorcio cuando es un divorcio natural, es decir, cuando de las personas, alguien de la pareja fallece o desaparece. También es diferente si hay hijos de por medio o si hay de pronto bienes o cosas en común de por medio. Tiene todas esas connotaciones legales bajo diferentes condiciones. También hay un divorcio que se puede dar manteniendo el vínculo, es decir, la pareja aún vive junta, pero no en vida matrimonial. Pero bueno, yo creo que nuestro invitado de hoy es el que sabe más acerca de este tema. Hoy nos acompaña Fisher Ayala, abogado con 20 años de experiencia. Fisher, good morning. How are you there? Good morning, Amy. Marcelino, good morning. Glad to have you here with us this morning. Marcelino, hoy me enteré que estoy con mi primo. Ah, sí. Fisher, qué bien. Bueno, ahora sí, ¿quién los separa? 2 contra 1. Hoy al hablar de este tema, el divorcio, una realidad que ha existido siempre, y escuchábamos cómo los incas tenían este método, probar primero antes de entrar en un vínculo estable, sólido. Fisher, así a nivel general, jurídicamente, ¿qué es un divorcio? La gente supone saber, pero yo quiero escuchar desde la ley de verdad qué es un divorcio. Gracias. Un saludo muy especial a toda la audiencia de este maravilloso programa. Bueno, comencemos por el principio. Tengamos en cuenta que para la ley el matrimonio es un contrato. Entonces, el divorcio tiene que ver con la terminación de ese contrato de una manera antinatural, en este caso jurídica, porque la manera natural de terminar ese contrato sería por la muerte de uno de los dos cónyuges. Sí. Entonces la manera antinatural o jurídica sería el divorcio. Y es importante entender que el divorcio se da en el matrimonio civil, es decir, cuando el matrimonio se hace ante el notario o ante un juez. Ahí se considera divorcio. Técnicamente hablando, estamos ante un divorcio únicamente en esa situación. Del otro lado de la moneda, de pronto la gente se preguntará, ¿y qué pasa con los matrimonios religiosos? Lo que existe es que el matrimonio religioso se protocoliza ante el notario y cuando la persona quiere terminar con los efectos civiles, entonces presenta lo que nosotros técnicamente denominamos cesación de efectos civiles del matrimonio religioso. Entonces cesan los efectos civiles. Interesting. This is very important, and I want you to get it clear. When you get married religiously by the church, there are 2 effects: the civil effect of your matrimony, and there is where the state, in the case the notary, they're going to certify that between these 2 persons, there are certain contract agreement in certain aspect. When you get married in the church, there is a next link that is, we call it sacramental. And as sacraments, this one have no way for you to seize it, unless it can prove that from the beginning, your matrimony was annulled. It didn't have the condition to be a religious matrimony. In the process, I will explain you some of the impediments that make your matrimony can be annulled in the church, because from the beginning, it has some defect, it has some failure that doesn't make it a true matrimony sacrament. Okay, Fisher, sabiendo que hay una cesación de los efectos civiles cuando se rompe este vínculo, normalmente cuando las personas contraen matrimonio civil, ¿existe algún artículo que les avisa cuáles son las condiciones para que se pueda cesar, para que se pueda divorciar? La gente sabe que, bueno, si sucede esto, se pueden romper el vínculo. Hoy en día, hace algunos años no era tan fácil el acceso a la comunicación,
a la información, pero hoy en día con las redes y todo esto es muy sencillo. Usted entra a el que todo lo sabe, o casi todo, ¿sí? Doctor Mr. Google, y el artículo 154 del Código Civil le da las 9 causales. Okay. 9 causales para que haya el divorcio. Son las mismas causales que se presentan para la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso. Son 9 causales y esas 9 causales tienen que ser probadas. No es que a mí me parece el día de hoy que mi pareja está hablando mucho. Entonces, como habla tanto, entonces yo estoy cansado de que hable mucho, entonces yo me voy a divorciar. No, hay 9 causales específicas y tienen que probarse ante el juez o el notario para que pueda desarrollarse, ya bien sea el divorcio o la cesación de los efectos civiles. Fisher, se habla, digamos, tú estás hablando de esas causales, uno de esos son los celos, y que es algo también muy normal en relaciones, pero ¿cuáles son esas otras causales y cuál, digamos, que se presenta más? Lo más normal para el divorcio son las relaciones extramatrimoniales. Fidelidad. Sí, la infidelidad. Entonces, esas relaciones extramatrimoniales no basta con que uno de los cónyuges diga me es infiel o a mí me parece que me es infiel, ¿sí? O me dijo fulana o me dijo X o Y, eso no es suficiente. Lo soñé. Sí, sí. Entonces, a mí me pareció que tiene unas miradas extrañas. Eso. Está coqueteando con otra. Sí, eso no se considera infidelidad. Caso puntual, en el ejercicio de la profesión llegó una dama a mi despacho, a mi oficina, y me presentó su situación. Ella deseaba divorciarse y le pregunté cuál era la causal, me dijo infidelidad, una de las más complejas de probar, porque ¿cómo compruebas la infidelidad? ¿Por una foto con alguien? Una foto no es suficiente para que exista infidelidad, para que el juez diga, sí, ahí hay una infidelidad, no lo es. Entonces ella dijo, tengo todas las pruebas. Bueno, tráigalas. ¿Cuáles son? Entonces la señora llegó, evidentemente, registro civil de nacimiento de un menor. El esposo estaba registrando un niño recién nacido, que obviamente no era de ella. Caray. Entonces, Tío. entonces, obviamente, era suficiente para que se diera la causal. En lo particular, se presentó la demanda y una vez presentada la demanda, en el momento de que se iba a admitir, la señora decidió no divorciarse Okay. y perdonar a su Casos. esposo. Casos de la vida real. Se ha vuelto muy viral el caso de John Depp y Amber. Todavía en los juzgados americanos resolviendo estos casos. Maltrato, acoso, abuso, en fin, una cantidad de situaciones que los que han seguido propiamente este caso, que se ha vuelto tan viral, se dan cuenta que este contrato que establece 2 personas ante la ley puede tener una cantidad de matices que llevan al divorcio. El doctor Fisher nos habla de estos 9 causales para el divorcio civil. Yo podía hablar de los 13 impedimentos para un matrimonio católico. Si existen antes de, se comprueba que el matrimonio es nulo, porque hubo engaño, porque la edad, porque matrimonio anterior, consanguinidad, en fin, una cantidad de impedimentos que mientras no se comprueba, cuando se comprueba, se afirma matrimonio es nulo. Fisher, los casos de divorcio son muchos en la isla. Yo siempre trato de aterrizar un poquito el tema a San Andrés y Providencia. Son muchos, están creciendo, decreciendo. ¿Cómo percibes tú esta realidad en nuestras islas? Sí, están aumentando y no solamente la infidelidad, sino también por violencia doméstica, es una causal que desafortunadamente está increciendo, en aumento, que está rampante en medio del territorio y que yo en lo personal siempre recomiendo a los clientes buscar caminos, fórmulas, medidas con otros profesionales para poder solucionar las situaciones antes de llegar a un divorcio. El divorcio es el último
escalón de esa escalera, ¿sí?, al que se debe llegar. Lo ideal es que no exista por lo que sucede después, con los hijos, con los bienes, con los proyectos de vida, etcétera, ¿sí? Pero es un escalón que está ahí y al que mucha gente está recurriendo en el territorio insular. ¿Qué tiempo puede durar el proceso de un divorcio? Más o menos. Es un proceso muy rápido realmente en relación con los otros procesos. Regularmente es un proceso que de 3 a 4 meses puede estar saliendo y aunque si se hace, estoy hablando de manera judicial, si se hace ante el notario es mucho más rápido, puede reducirse en un 50% y depende inclusive de la voluntad de las partes. Una de las causales de divorcio, la causal novena, es la voluntad de las partes, que los dos cónyuges deseen separarse. Entonces, si ellos desean... Esa es una causal. Eso es una causal, Okay. ¿sí? Porque nada puede estar encima de la voluntad de la persona. Entonces, si las dos personas desearon un día divorciarse, entonces romper completamente con ese vínculo, el Estado no los puede obligar. Fisher, se habla acerca de el divorcio. Tú dices que el divorcio es el último escalón, pero también se habla acerca de la disolución o la separación. ¿Cuál es la diferencia entre estas? ¿Estas pueden ser de pronto otros escalones? Sí, claro, cómo no. La separación de cuerpos, por ejemplo, existe en 2 estadios. En uno, cuando los dos están bajo el mismo techo, conviven, pero están separados. Y el otro, cuando están por fuera del mismo techo. Sí, cada uno tiene su residencia separada. Ahora, esa situación puede darse de manera judicial o puede darse de hecho. De manera judicial es que un juez dice, obviamente en su sentencia dice que las personas fulano y sutano, y sutana en este caso, pueden hacer vida separada. Eso viene antes del divorcio. De hecho es que las personas puedan tener X años sin convivir y eso es una causal de divorcio. Para la causal tiene que ser superior a 2 años de no convivencia para que pueda darse el divorcio. En esta etapa, en este estadio donde las personas se separan, viven bajo el mismo techo, en algún momento la ley interfiere que ambos puedan tener otra relación, iniciar otra relación. O sea, la figura de que seguimos bajo el mismo techo, hay una sentencia legal de separación, pero bueno, yo tengo mi otra pareja, tú tienes tu otra pareja, ¿la ley interfiere en eso? Hay un vacío en cuanto a que pueda o no formalmente, pero lo que no puede hacer es volverse a casar hasta que la sentencia de divorcio será. No se pronuncie. ¿Sí? Entonces, él o ella podrá tener una relación, ¿sí?, aunque esté bajo el mismo techo, por cuanto ya existe un pronunciamiento judicial que dice que pueden hacer vida separada. Lo que no pueden hacer es llevar a la novia a la casa. Lo que no puede hacer es casarse hasta que el divorcio en sentencia no exista. Ya. This morning we're talking about this very intrigued, curious, and interested topic. I know that it can be your case, and as we are hearing from the lawyer Fisher, that it is growing in the island. There are so many cases. And sometimes, although it is the last step, divorce, sometimes it can be a way to prevent feminicide or many other action that will be worse. So it is good for you to get the right instruction of what is this juridical figure. So in the case of yours, if that is the situation, condition, you got any one of these cars, and you see that your matrimony is finished, and maybe you get to the point infidelity, you are entreating one another, and many other things, it's best for you to go through the process to seize all the effect of your legal matrimony. Now, it is good to know that we have a before, a during, and an after. Every divorce, you're going to live before what you're living, during the process, 3-4 months, and after, you still have some consequences that you must understand about it and deal with it before you make the step forward to take divorce. Fisher, también hay otra realidad, y es que muchas veces los bienes de las personas
Vamos a tocar propiamente los bienes. Ya han conseguido la casa, la empresa, cómo se maneja todos los bienes que las personas han adquirido durante ese periodo del matrimonio civil, cuando hay un divorcio. Bueno, es importante entender que lo que se consigue dentro de ese contrato, ¿sí?, pertenece a los que hacen parte del contrato. En este caso, el esposo y la esposa. Esos cónyuges tienen el derecho sobre esos bienes y debe repartirse de manera ecuánime, ¿sí? Ahora, si uno de los cónyuges tiene bienes antes del matrimonio, lo recomendable es que ese cónyuge desarrolle una protocolización de sus bienes, ¿sí? Al hacer este documento formal donde se indica cuáles son sus bienes y con los que llega al matrimonio, esos no llegarán a ser parte de esa liquidación de bienes. Entonces, es importante. Puede inclusive sonar algo maluco, feo, desagradable para algunos, porque el otro cónyuge podrá decir, pero estás dudando de mí o de que la relación vaya a durar para siempre, o siempre hay un concepto muy romántico. Pero es mejor dejar eso claro. Tengo un amigo que tiene unas vacas. Sí. Y él piensa casarse, pero tiene como 8, 9, como 15 vacas. Y está un poquito preocupado si las vacas pensando en las vacas. Si las vacas entran dentro del contrato del matrimonio y en caso tal de separarse, si le van a quitar sus vacas. Está Se queda con 4. Claro, así tenga unas reses, así tenga cualquier cosa que tenga, ¿sí?, excepto lo que haya recibido por herencia. Okay. Los bienes que se adquieren por herencia no hacen parte de la liquidación marital. Bueno, ojalá sea herencia definitivamente. Bueno. Si nos estás escuchando, arregla tu situación legal. Pero bueno, Fisher, tú mencionabas acerca de lo difícil que es cuando hay hijos de por medio y hay bienes. Hemos tocado el tema de los bienes, pero quisiera preguntarte un poco acerca de los hijos. Obviamente cuando es un acuerdo mutuo, buscan alguna forma de que la relación, digamos, entre los hijos y entre ellos no se fracture. Pero cuando es por un caso, por ejemplo, de infidelidad, que una de las partes está indispuesta o no quiere de pronto ser flexible ante este proceso, ¿qué pasa con los hijos? ¿Cuál es ese procedimiento legal para los hijos? Siempre hay una parte de carga emocional sobre un divorcio, aunque sea de mutuo acuerdo. Y esa carga emocional también se transmite a los hijos. Cuando hay hijos muy jóvenes, es mayor la carga. Entre mayor son los hijos, aunque hay una carga, la carga se reduce porcentualmente. Ahora, muy importante entender, ¿sí?, que en el proceso de divorcio es necesario, cuando hay hijos, presentar un acuerdo. Y ese acuerdo de voluntades de las partes tiene que incluir la manutención de los hijos, el cuidado de los hijos, el estudio, lo que es la vivienda, su vestuario, su alimentación, su diversión y el tiempo que va a pasar con el otro cónyuge que no va a estar directamente al cuidado de estos, porque los hijos generalmente quedan al cuidado personal de uno de los dos, ya que no pueden vivir con los dos por obvias razones. ¿Cómo se define bajo el cuidado de quién se quedan? Hay varias reglas para hacerlo, varias formas. Una de ellas, dependiendo de la edad, es con quién quiere estar el menor o la menor o los menores. Otra de ellas puede ser, en el caso de infidelidad, el cónyuge que ha roto ese contrato, ¿sí?, es generalmente el que no podrá quedar con ellos. Pierde un poquito sus derechos. Correcto, por el hecho de haber roto el contrato civil, ¿sí?, que tenía con su pareja. Y bueno, otra cosa que quiero preguntar es, también hemos escuchado sobre ese divorcio express. ¿Qué es eso? Ok. Claro, se da sobre todo cuando la pareja tiene el deseo, ambos cónyuges tienen el deseo claro de romper con ese contrato matrimonial, ¿ya? Y tienen claro cuál va a ser su vida de ahí en adelante. Entonces hay un acuerdo de voluntades, generalmente ninguna depende de la otra, generalmente
porque hay situaciones en donde una persona haya llegado bien al matrimonio y después, en medio del matrimonio, genere algún tipo de dependencia por algún accidente, por alguna situación anormal. Pero generalmente estas personas no tienen ninguna dependencia del otro, ya sea física, económica, ¿sí? Entonces, ante un notario se genera ese divorcio express, es muy rápido, y generalmente estas personas pueden sencillamente manifestar su deseo claro basado en el artículo 9, el numeral 9 del artículo 154 del Código Civil, de divorciarse, y esa causal es suficiente para que estos puedan tener ese divorcio. Doctor Fisher, otra pregunta en la misma línea. Pareciera que todos los casos que se presentan solicitando el divorcio tienden a terminar con el divorcio. Se dictamina divorcio. ¿Qué tal si una parte no quiere? Una parte no quiere el divorcio, pero la otra parte está argumentando. ¿Hay alguna posibilidad de que se diga no se puede, este divorcio no es posible, no es viable? Porque uno tiene la idea de que todos los casos que se presentan, si hay como un acuerdo, obviamente hay divorcio, pero pareciera que la parte que no quiere el divorcio siempre tiene la de perder. Después de que se presenta el caso, yo me quiero divorciar de él, de ella, que siempre termina, sí, dando el divorcio. ¿Se da o no se da? Son 9 causales, hemos hablado de algunas pocas. Por ejemplo, está la embriaguez habitual, ¿sí? El uso de sustancias psicoactivas, ¿sí? Es otra causal. Pero sea cual sea la causal, esta tiene que ser probada ante el juez. No es suficiente el señalar la causal, hay que probarla. ¿Sí? Entonces, es un ejercicio probatorio para que se pueda dar. En caso contrario, no habrá el divorcio. Entonces, el juez dictaminará que no hay prueba suficiente para que se dé el divorcio. Porque no puedo solamente argumentar o decir que es que está tomando mucho. Probarlo. Tengo que probar que esa embriaguez es habitual y que está generando unos daños no solamente a su persona, a la convivencia, y puede generar daños a la sociedad. Okay. Está generando daños en su actividad comercial o laboral. Es necesario probarlo. Sí. Pero como habías dicho al inicio que el común acuerdo de los dos, la voluntad de romper es por encima de la ley. Yo no quiero seguir, tú no quieres seguir. No hay otro causal, simplemente. Pero aquí el argumento es, yo no quiero seguir, yo sí quiero seguir. Pareciera que siempre se da al que ya no quiere seguir, entonces hay que respetarle. No podemos obligarle a seguir con alguien que él no quiere estar. Entonces ahí va la pregunta. Por eso hay 9 causales específicas determinadas para que se pueda, el que quiere divorciarse, acoger alguna de esas causales que tiene que ser probada. ¿Sí? La causal tiene que ser probada. ¿Por qué te quieres divorciar? No, porque me gustaba que se peinaba las cejas y ahora no se las peina. Eso no es una causal para divorcio. Sí, o sea, eso no cabe. ¿Ya? No, que antes era muy romántico y ya no lo es. Eso no es una causal para divorcio. ¿Sí? Las causales son claras. Entonces, el que uno de los cónyuges lleve al otro a la degradación del ser. Okay. Eso es una causal para divorcio, pero tiene que estar probada. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Llegue donde un profesional y que un psicólogo, un trabajador social, una trabajadora social, que comience las terapias con él, con ella o con los dos, para que se pueda generar la prueba suficiente para que el día de mañana se pueda argumentar como causal para divorcio. En caso contrario, no habrá un divorcio. ¿Existe alguna forma de que al momento de casarse se llegue al acuerdo de lo que tú consigas en este matrimonio, en caso de divorciarse, es con lo que te vas y no vamos a entrar en esos pleitos de me quedo con esto, tú te quedas con esto? Como contrato, que es el divorcio, el matrimonio, el divorcio lo que hace es romper el contrato por partes iguales.
Entonces, lo que se consigue dentro del matrimonio le pertenece a los que participaron de ese contrato, 55. los cónyuges. ¿Ya? Bueno, Amy, ya te resolví. Ya saben mis preocupaciones. Yo quiero preguntar al doctor Fisher, en caso tal de que uno de los cónyuges no está presente, está en los Estados Unidos, el otro vive acá, ¿cómo se maneja el proceso en esos casos? Donde se solicita, se hace el requerimiento al divorcio, pero uno de los cónyuges no está presencial. ¿Cuál es el proceso? El lugar del matrimonio, digamos que fue dentro del país, ¿sí? Si el matrimonio fue dentro del país, se presenta en el último lugar de residencia de los cónyuges. Entonces, hoy en día, gracias a lo que sucedió por la bien conocida pandemia del COVID-19, entonces la virtualidad entró a jugar un papel importante en el desarrollo de los procesos judiciales. En ese orden de ideas, las audiencias se desarrollan de manera virtual y no hay ningún impedimento para que ese otro cónyuge que está fuera de la ciudad o fuera del país pueda hacer parte de las audiencias y pueda, a través de su apoderado judicial, también participar de todo lo que es el desarrollo del proceso. No es un impedimento el que esté por fuera. A veces, inclusive, la persona tiene que irse por resguardar su integridad. Entonces, no se le puede pedir que se quede, ya, porque se estaría colocando en un riesgo mayor. Entonces, en ese orden de ideas, puede salir, ya sea de la ciudad o del país. Para todos los que estaban pues interrogando en torno a esto, en caso tal de no estar allí, el proceso se puede llevar perfectamente, sin ningún problema. La virtualidad nos ayuda y desde antes del proceso de la pandemia existía la posibilidad de que se pudiera realizar todas las diligencias de tu divorcio estando en otro lugar. Fisher, hay una cosa que muchas personas creen y es que estos procedimientos son muy costosos o que de pronto no existen entidades que puedan ayudarte con ese pago o orientarte en ese procedimiento. ¿Qué tan cierto es eso? ¿De verdad son muy costosos? Realmente es mucho más costoso el daño que puede sufrir la persona que no está bien asesorada. Entonces se pierde más cuando no se tiene a ese profesional que te va a asesorar correctamente y, de hecho, conozco personas que están aguantando una relación tortuosa por no divorciarse y por no asesorarse, viven dentro de la misma casa con una persona que se han separado de cuerpos voluntariamente, no jurídicamente, pero la relación es muy compleja y es muy costoso para la vida de una persona vivir en una situación de esas, porque emocionalmente, familiarmente, la vida de los hijos es muy, muy duro. Entonces siempre es mucho más económico llegar donde un profesional. Yo coloco un ejemplo muy sencillo. Si usted va a construir una casa, usted puede tener un albañil de confianza y eso está bien, pero si tiene un arquitecto le va a ir mejor. Bueno, separación, divorcio, lecho, techo y pecho se separan por completo. El lecho no viven juntos, el techo y el pecho ya no pueden estar juntos. Todo eso hace parte de ese rompimiento de este contrato que firman ante un juez, ante un notario, donde ambos se comprometen en compartir responsabilidades hasta que los causales aparezcan y por consiguiente empiezan a argumentar que quieren el divorcio. El divorcio es una opción, no es como la alternativa primera que se ofrece ante los problemas maritales. Hay muchos otros pasos antes de, y aunque los abogados se dedican a esto y sin lugar a duda puede representar una entrada económica, su primer propósito no debe ser un sí al divorcio. Buscarán la forma de salvar ese vínculo hasta donde es viable, pero cuando no es donde ellos entran a utilizar su conocimiento y su profesionalismo para cesar los efectos y dejar a las dos personas libres para continuar sus vidas. Recuerden que el divorcio no es facilitar
y romper deportivamente un contrato. Al contrario, todos los que están en este manejo de esto busca primero reconciliar, restaurar, salvar. Cuando no se puede, vamos a hacerlo de la forma legal. Reconciliar o conciliar la pareja es tan importante. Porque no quisiéramos que en familia lanzara una idea de que ante el primer problema el divorcio es la salida, es la primera opción. No, y hasta los que se encargan de esto buscan primero la conciliación. Es parte del proceso buscar la conciliación para finalmente darse cuenta que no se puede y ahí procedemos al divorcio como tal. Fisher, ya estamos terminando. Yo quisiera que tú desde tu profesión pues dijera a las personas que sí, el divorcio es una opción, pero no es lo que siempre se ofrece ante cualquier tipo de problema. Inclusive cuando aparecen uno de los causales, si se puede conciliar, si se puede resolver, si se puede restaurar, a pesar de que existen causales, es el primer intento también del profesional. Claro que sí, de hecho, en el ejercicio de la profesión he tenido casos en los cuales, afortunadamente, se han podido salvar familias, se han podido salvar relaciones, por cuanto, como mencioné hace un momento, lo primero que se busca es que esto no se dé porque es el último estadio al que quisiéramos llegar por todo el daño social que genera un divorcio, todo el daño que genera dentro de una persona, dentro de la familia y dentro de la misma sociedad. Pero lo ideal es que siempre haya un acompañamiento de otros profesionales que ayudan a que estos cónyuges que buscan a un profesional porque ya están cansados, puedan tener una perspectiva diferente que los ayude a ver lo que de pronto ellos no están viendo en el momento y que puede ser la salvación para su matrimonio. Tuve el caso aquí de una pareja que llegó a mi consultorio, llegó la señora por una amiga, llegó a mi despacho y me presentó la situación de su casa, quería divorciarse, estaba aquí con un oficial de la Armada y afortunadamente pudimos llevarlos por todo un acompañamiento con una serie de profesionales para que ellos salvaran su casa, salvaran el bienestar de su menor hijo y no se desarrolló el divorcio y de pronto uno pensaría, bueno, y el abogado pierde, no, ganamos todos porque la sociedad se fortalece y el derecho cumple una función social, no es una función personal, es una función social y la familia es benéfica para toda la sociedad.